Bien, estimados alumnos, esta va a ser una clase auxiliar que está orientada a definir uno de los problemas que les vamos a presentar con el profesor Luis Felipe Román para completar la tercera tarea a modo de prueba, ¿cierto?, del curso de modelos de introducción a la modelación ambiental. Entonces paso a describirle más o menos en qué consiste el problema. Ya, entonces se trata de modelar la difusión con ScreenView usando gaussianas, ¿no? Esta presentación que tengo yo está muy vinculado a lo que es la tarea que desarrollaron en meteorología. Bueno, yo sé que hay varios alumnos que no tienen el mismo asunto común, pero es como el mismo problema, pero este es otro de énfasis. El de meteorología era un poquito más sencillo, más didáctico. Este es más bien un post-procesamiento de datos, ¿no? Entonces, este es un poquito más compleja la parte de modelación, pero se puede resolver bien y les voy a explicar cómo se puede hacer. Entonces, vamos a definir el problema. Bueno, en el año 2011 se pretendió instalar una termoeléctrica en la ciudad de Arica para disminuir, ¿cierto? Bueno, en el fondo, cubrir la brecha energética de la región. Y la brecha energética todavía está abierta, todavía es grande. O sea, eso es lo que pasa con la evolución del tiempo. Necesitamos energía eléctrica para la región de, no solamente la decimoquinta, sino que para la costa, también para el interior. La población ha surgido, ¿cierto? De hecho, la ciudad hoy día ha crecido hacia el norte, ¿cierto? Con la población, con varios departamentos nuevos, Las Doñas. Hay varios conjuntos habitacionales muy bonitos que están orientados hacia el norte y que necesitan energía eléctrica. Entonces, bueno, este fue un proyecto que se planteó ahí. Bueno, hubo estudios de impacto ambiental que indicaban que el contaminante, en este caso el PM10, ¿cierto?, se iba a dispersar hacia el este, es decir, hacia la cordillera, ¿no? Mayoritariamente, digamos, iba a ser hacia el interior del Valle de Azapa. Pero hubo organizaciones ambientalistas que se opusieron a la instalación en plena ciudad, y aquí, bueno, es parte de la información que tengo yo, que no es la visión completa, pero eh, se hicieron asesorar por distintas personas eh, que manifestaron que probablemente también la pluma de dispersión no solamente podía cubrir hacia lo que era el este, sino que también hacia el oeste. Bueno, cualquier chimenea que se instale, se pensó inicialmente en el Cerro Chuño, ¿cierto? Una cosa de ese estilo. Así se llamó la termoeléctrica del Cerro Chuño, ¿cierto? Habría de alguna forma dispersado contaminante a través de la pluma en alguna de estas dos direcciones, porque quizá esa es la información que tenían algunos grupos que asesoraban a los grupos ambientalistas. Se dieron cuenta que la ciudad tiene dos regímenes de viento, uno que va desde el atardecer hasta más o menos la noche, hasta el otro día, antes del mediodía, que tiene componente este, es decir, que viaja desde la montaña hacia el océano. Es una corriente de aire tipo montaña-mar. Es fresca, con muy poca humedad, baja desde la cordillera, es un viento catabático, ese es más o menos el nombre que se denomina. Y después al mediodía, a medida que la Tierra se va calentando, ¿cierto?, la flecha del viento se invierte y empieza a soplar desde el suroeste hasta el noreste. Entonces tiene más bien componente oeste este viento que viene, ¿no? Viene desde el océano hasta la montaña. Entonces se llama brisa de tipo mar-montaña. Bueno, el calentamiento durante el día hace que en el fondo se genere, digamos, una mayor oportunidad para que el viento avance desde la costa hacia el interior, ¿no?
en dirección más o menos hacia la cordillera, más montaña, una cosa así, con dirección oeste, más o menos, y que es de características vigorosas, entonces son vientos fuertes. Entonces eso, en la oportunidad, digamos, en la pertinencia que tenga de establecer una termoeléctrica ahí, la mayor parte del penacho sería dispersada, ¿cierto? En el mismo sentido, o sea, también en el sentido mar montaña. El problema podría surgir en la noche, ¿no? Porque en la noche se produce la inversión del viento, pues entonces todo ese penacho se va a devolver hacia la costa, hacia la ciudad, a la población, ¿cierto? Y ahí está el problema, entre otras cuestiones, porque podría ser que baje, digamos, con mucha contaminación. En este momento, la ciudad, claro, tiene un ambiente, digamos, de ciudad polvorienta. Tenemos polvo que es de tipo PM10,5 que desciende sobre la ciudad. Entonces, la termoeléctrica probablemente iba a intensificar este efecto. Entonces, más bien, a lo mejor podría esto haberse solucionado si se hubiera desarrollado una consultoría ambiental acuciosa, por parte de investigadores neutrales. En el fondo también, para contar la historia y realidad, probablemente a lo mejor no sea muy diferente lo que digo yo, pero habría que ver, digamos, cómo iba a impactar. De todas maneras, una termoeléctrica en el borde va a generar una pluma que probablemente va a llegar a la ciudad. Entonces, si la ciudad es polvorienta, más el penacho va a ser más complejo todavía. Miren, el problema más o menos parecido a las quemas agrícolas que hay al interior del valle de Utah y Azapa, que hacen más o menos al final de la temporada de cosecha. Bueno, hay cosecha de tomate todo el año y choclo, pero los agricultores queman esa cosa, la biomasa, ¿cierto? Y inevitablemente la nube avanza durante la noche, fíjense ustedes, y se devuelve por el Valle de Azapa y llega al borde. Entonces uno en la madrugada, yo viví cierto tiempo a la entrada del Valle de Azapa, entonces me puedo dar cuenta que había olor a humo en las mañanas, pues. Pero ¿de dónde viene ese humo? Viene del interior, viene porque el viento lo arrastra por la quema de, digamos, de cosechas agrícolas, ¿eh? Y ya están en desuso. Es mala práctica esa cosa porque uno, en el fondo, una cosa de ese estilo previene, aparte el polvo que circula sobre la ciudad, ¿cierto? Recibir humo en la madrugada, en la mañana, digamos hasta el mediodía, también puede ser inductor de cuadros preasmáticos o asmáticos. Entonces, no es buena noticia que llegue polvo, no es buena noticia que llegue humo del interior hacia el borde costero producto de esta quema agrícola. Ya. Bueno, entonces hay harto que, digamos, desarrollar ahí, pero este es un problema hipotético el que vamos a ver nosotros. ¿Ah? ¿Qué pasaría si en realidad se hubiera instalado la termoeléctrica ahí? ¿Cierto? Yo les traigo aquí un recorte de prensa. ¿Ah? Esto es del año más o menos 2011. Dice: Red Ciudadana de Defensa del Medio Ambiente rechaza termoeléctrica en Cerro Chuño. Entonces, la Red de Defensa del Medio Ambiente, dice, conjunto con una coordinadora indígena, dijeron que no, que esto no se podía. Entonces, finalmente se desestimó y hubo tenía una resolución de calificación ambiental, pero esta manifestación ciudadana y política, en definitiva, frenó la instalación del Cerro Chuño, frenó la instalación de la termoeléctrica. Yo creo que, miren, podría ser una buena noticia. Yo creo que faltó precisión desde el punto de vista del estudio de evaluación de impacto ambiental, porque las bases de datos disponibles para el asunto atmosférico todavía no las he podido ver. Dice que tomaron mediciones y con eso fundaron el estudio de impacto ambiental, la empresa que quería montar esta termoeléctrica, pero no está disponible, pues entonces no sabemos. Y entonces no hay tampoco estaciones meteorológicas cercanas al Cerro Chuño, así que por lo tanto se presta mucho para especulación esta cosa, ¿eh? Porque una oficial podría ser la dirección meteorológica que está ubicada en el aeropuerto, pero el aeropuerto está como 15 kilómetros hacia el norte, y entonces la traslación de viento aquí no es tan pertinente, ¿eh? Entonces no es tan sencillo como mirar rosa de viento en el aeropuerto y después trasladarla al Cerro Chuño, puede que sea un poquito distinta. ¿Ya?
Bueno, finalmente se paralizó la instalación de la central termoeléctrica, ¿cierto? Entonces, la pregunta podría ser si se hubiera llevado a cabo el proyecto de instalación de la termoeléctrica. ¿Cuáles podrían haber sido los lugares afectados si se hubiera instalado la chimenea, ¿cierto? En la cumbre del Cerro Chuño, por ejemplo. Sería una cuestión interesante para mirar, ¿eh? Bueno, abordar una problemática de esta categoría implica apreciar modelos de difusión de contaminantes y su simulación a través de algún código disponible. Ya. Ello, fíjense, puede alcanzarse a través del modelo gaussiano y del programa ScreenView. Ya. Ya lo vimos esta cosa en meteorología, ¿eh? Ahí tengo un video también para eso, cómo se echa a andar el programa. Entonces, más bien lo que vamos a ocupar aquí son algunos resultados, no vamos a correr el programa al ScreenView, sino que yo ya lo hice y vamos a ocupar algunos resultados. Ahora, si ustedes quieren hacerlo, claro, pues están invitados, lo pueden hacer, lo pueden reproducir, no hay problema. Pero no es el objetivo que vamos a desarrollar ahora, sino que vamos a ocupar resultados ya desarrollados y abordados con el ScreenView, pero que hay que hacer ahora un postprocesamiento de datos. Eso es lo complejo, por eso que lo quise establecer, digamos, como un requisito para hacer una tarea. Y una prueba, en definitiva, para sellar prueba, la segunda pregunta que estamos seleccionando con el profesor Luis Felipe Román. ¿Eh? Entonces, bueno, se puede hacer con el ScreenView. Yo tengo resultados y les voy a mostrar eso. Pero antes de seguir, ¿cierto? Vamos a examinar la fenomenología del transporte atmosférico a partir de una fuente puntual clásica, una chimenea y su pluma, ¿cierto? Bueno, aquí yo tengo el dibujo de una chimenea, el alzamiento del penacho y la pluma que va orientado, digamos, forzadamente por el viento. Entonces, tengo una dispersión. Aquí el centro va concentrado y en los bordes va diluido, ¿cierto? Ya, eso perfectamente se puede escribir por un par de funciones o una función gaussiana tridimensional. Ya, este es un caso de emisión de contaminantes de una fuente tipo puntual. Dentro de la nube, el contaminante difunde en el aire siguiendo un proceso escrito por la segunda ley de Fick, ¿cierto? Aquí está la ecuación de Fick, de C a dt igual a K por el laplaciano de la concentración. Eso significa la segunda derivada de la concentración respecto a la coordenada de espacio. ¿Eh? Entonces hay una segunda derivada respecto a la coordenada X, hay otra coordenada respecto a la coordenada Y, y otra derivada de segundo orden respecto a la Z. Eso es el laplaciano. ¿Eh? Yeah. Ecuación de Fick de segundo grado. Yeah. Lo interesante aquí es que la solución general, ¿cierto? Que depende en definitiva de la posición X, Z y del tiempo, se va a representar como Q partido por 2 raíz de, ¿cierto? Pi por T, ¿cierto? Elevado al cubo por la dispersión en el sentido X, la dispersión en el sentido Y, la dispersión en sigmo Z, y aquí vienen las gaussianas, ¿cierto? E elevado a menos X cuadrado, E elevado a menos Y cuadrado, E elevado a menos Z cuadrado. Ya, esa podría ser la solución general de la ecuación que está planteada más arriba en variables tridimensionales, ¿cierto? Porque el penacho y la pluma van como una cuestión tridimensional, uno lo puede ver con largo, ancho y alto. Ya, pero vamos a hacer una aproximación acá. Vamos a trabajar con una gaussiana especial para mirar el proceso de difusión a ras de piso. ¿Eh? Algo que ya abordamos en la prueba anterior, esta de meteorología. Y entonces se trabaja con z igual a 0, ras de piso. Entonces la ecuación, fíjense ustedes, cambió, porque ahora vamos a considerar también una situación estacionaria, más o menos vamos a considerar de 24 horas, una cosa de ese estilo, y entonces la concentración en función de las variables X, Y y Z igual a 0, ¿cierto? Va a ser igual a Q partido por pi, ¿cierto? U, que es la velocidad del viento, sigma I, sigma Z, por una exponencial que depende del término I, ¿cierto? Y una exponencial que depende de H, que en el fondo es la altura que alcanza el penacho, ¿no? Ahí está el glosario de cada una de las variables. Q, la tasa de emisión, U, la velocidad del viento, ¿cierto? A 10 metros de altura. Sigma I, la dispersión en sentido transversal. Sigma, bueno, está repetido ahí, hay un error. Sigma Z
es la dispersión en sentido vertical al eje del penacho. Y h es la altura que alcanza el penacho. Ya. Esta ecuación representa un modelo de transporte del contaminante PM10 que difunde en el aire atmosférico. Esta ecuación se ha implementado en el código abierto Screen 3, diseñado por la EPA, junto a otros parámetros. Lakes Environmental lo volvió a codificar, agregándole ahora una interfaz gráfica compilada en Windows y lo llamó Screen View, que ya lo vimos en la otra prueba, ¿cierto? Lo vimos en meteorología. Ya, este Screen View dice, asume que la fuente emite gases que contienen el contaminante. Estos gases emitidos muy concentrados y calientes en la salida de la chimenea se van diluyendo y enfriando a medida que se alejan de la salida de la chimenea. La pluma que se forma en algún momento por efecto de la gravedad y el enfriamiento toca la superficie del suelo. Ya, ese es el punto de máximo impacto. Y después que pasa la zona de máximo impacto, sigue difundiendo y se sigue diluyendo. Entonces, antes de seguir, vamos a examinar algunos aspectos de la simulación con Screen View. Entonces, voy hasta allá. ¿Cierto? Ya, miren. Ya, aquí entramos en una materia un poquito más abrupta, no es friendly, menos amistosa. Ya, entonces, miren, primero voy a indicar aquí que vamos a trabajar con ejes coordenados. Entonces, el sistema de coordenados X e Y, ahí está el radio vector, ¿cierto? Que estoy indicando, ¿cierto? Y aquí tengo el ángulo teta, o phi, una cosa así. Ahí tengo el radio vector. Entonces, ahora se trata de transformar estas coordenadas que medimos nosotros para el cálculo, para correr varias veces en función de varias velocidades, ¿cierto? Que pueden ser componentes norte, noreste, este, sur, etcétera, etcétera. Vamos a construir un gráfico ahora en coordenadas polares. Con ese cálculo anterior lo vamos a ocupar aquí como input, como insumo. Entonces, las coordenadas X e Y del radio vector tienen proyecciones aquí arriba que van a ser, digamos, el seno, ¿cierto? El seno teta, y la proyección que tiene que ver en el eje Y con el coseno teta. Ya. Entonces, X, Y va a ser R seno teta, ¿cierto? Por R coseno teta. Ya, así se puede escribir la componente de cada uno, digamos, siguiendo el eje X e Y, ¿cierto? Pero ahora vamos a transformarlo eso en sentido de coordenadas polares. Respecto a la rosa de viento, hay que considerar que el desplazamiento en el sentido del eje X es equivalente a desplazarse según la longitud, y de igual manera desplazarse en el eje Y es afín con la latitud. Entonces, en acuerdo con la siguiente figura, ¿cierto? Ahí está el radio vector de nuevo, R, un punto especial y el eje del ángulo teta, ¿cierto? Entonces, todo lo que vaya paralelo al eje, bueno, perpendicular en el sentido del eje X o el eje E, digamos, van a constituir lo que llamamos nosotros las coordenadas de longitud. En cambio, los que van en el sentido del eje Y, ¿cierto? Que se mueven hacia arriba, hacia abajo, van a tener relación, digamos, con el paralelismo en el sentido sur, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, cada una de esas coordenadas que tenemos ahí en azul, la vamos a llamar nosotros latitud. Es así entonces que las coordenadas de un punto genérico, ¿cierto? Vienen dadas por X, Y igual longitud, latitud. Entonces, se eligen las coordenadas de la fuente X0. X0 es menos 70. Bueno, hay que hacer una corrección ahí, pero más o menos ese número que tenemos ahí, menos 18, 46, voy a tener que arreglarlo. Voy a tener que rectificar eso, pero no importa, no nos va a complicar mucho. Ya, entonces elegimos las coordenadas. Eso se supone que en el fondo voy a permitir instalar en la cumbre el Cerro Chuño. Digamos, con esta coordenada está precisamente georreferenciado para la cumbre del Cerro Chuño. Bien, entonces a continuación por traslación se escriben las nuevas coordenadas según la siguiente proyección. Entonces vamos a ver traslación de ejes coordenados. Una vez calculada la distribución de concentración en función de la distancia para todas las velocidades del viento de dirección, se representan los vectores ahora de la velocidad del viento en un plano X, Y en una proyección bidimensional, ¿cierto? Ahí tengo
la proyección bidimensional, ¿cierto? Ahí tengo la fuente, x0 y 0, ¿cierto? Y me voy a mover con respecto a un eje que estoy describiendo este sistema de coordenadas. Ya, entonces la coordenada nueva ahora, el x', va a ser en realidad a esta distancia el x0 más r seno teta. Entonces esa va a ser la coordenada aquí, en este sistema de coordenadas. En tanto que la otra va a ser igual a i0 más r coseno teta o phi. Vamos a hacer la coordenada y'. En nuestro caso, vamos a ocupar la siguiente aproximación, ¿eh? Dibujaremos más bien zonas de influencia. No vamos a dibujar los vectores como tal, porque ese es un proceso un poco más largo todavía. Entonces voy a quedarme con un grado de dificultad menor por ahora, pero no quita que lo podamos hacer a futuro. El que esté interesado, por supuesto, ¿eh? No para esta prueba. Entonces, vamos a reducir la dificultad del postprocesamiento de datos. Entonces, en vez de estudiar todas las zonas de impacto que va a tener el cerro, la termoeléctrica instalada en el Cerro Chuño, vamos más bien a ver sus zonas de influencia, ¿cierto? Que es más o menos algo parecido a lo anterior, pero un poquito más simplificado, más simple, más apropiado para esta prueba. Para ello, en vez de R, tomaremos la distancia de máximo impacto, el R max, ¿cierto? Que viene dado justamente cuando yo calculo a través del Screen 3, ¿cierto? Visto a través de la interfaz gráfica de ScreenView, me permite visualizar una curva y el curva alcanza un máximo que se llama punto de máximo impacto. Ya, esa distancia la vamos a ocupar. Y entonces, pero esta cosa viene dado en términos de lo que significa distancia. Entonces quiero llevarlo a grados. Entonces tengo que hacer un factor de conversión acá. Entonces el factor de conversión de distancia a grado, de tal forma que las coordenadas ahora me indiquen en términos de latitud y longitud, se expresan según el algoritmo que está expresado abajo, ¿eh? Entonces la coordenada x, y va a ser igual a menos 70.275544, que en realidad eso representa la longitud de la ubicación de la fuente, ¿cierto? Más este punto que es genérico, que está ubicado a una cierta distancia, ¿cierto? De la fuente, de origen, ¿eh? Por eso está el signo más ahí que experimenta traslación. Entonces va a ser d max partido por 111.000. Ya. ¿Cómo llegamos al factor de 111.000? Les voy a explicar a continuación. ¿Cierto? Y eso va modulado ahí al seno teta, ¿cierto? Coma menos 18.47, que eso significa la latitud sur, ¿cierto? Por eso ya el signo negativo. Más la distancia máxima que alcanzamos cuando estamos haciendo un cálculo según la orientación, ¿cierto? También está calculado, ¿cierto? Dividido por 111.000 por coseno teta. Bien, vamos. Entonces, miremos el factor de conversión de distancia a grado decimal. Para convertir las distancias calculadas a fracciones de ángulo, se usa el siguiente factor de conversión que considera, ¿cierto?, una circunferencia total, y entonces tengo un radio vector, el radio vector lo desplazo un poquitito hacia la derecha, formo el ángulo teta, y entonces me aparece arriba el elemento de arco, S, ¿cierto? De tal manera que el elemento de arco, ¿cierto?, va a ser igual a R teta. Teta, hay que tener cuidado, eso sí, hay que ocuparlo en radianes, no en metros. Por lo menos en Excel, donde vamos a calcular nosotros, mejor hacerlo en radianes. Ya, R, el radio de la Tierra en promedio, ¿cierto? Y el ángulo teta en radianes. Entonces, me permite llegar a una correspondencia numérica, ¿cierto? Que dice ahí que el S va a ser igual a el radio de la Tierra, 64.000, ¿cierto? Metros, por este factor, digamos, que indica una abertura, ¿cierto? Eso que tengo ahí, ¿cierto? Esa abertura en grado va a ser la mínima unidad que vamos a encontrar nosotros, que puede ser en el fondo un radián, una cosa así, ¿no? Un radián. Ya. Entonces va a ser igual a 0,0 17.45329.3, ¿cierto? El factor que equivale ahí
Fíjense que arriba tengo, en el fondo, el ángulo teta, estoy calculando S, y aquí estoy multiplicando R por teta. ¿Ah? Entonces, el primero venía en metros, el segundo en radianes, ¿cierto? Voy a considerar un radian. Aquí tengo un radian. Eso es lo que equivale, digamos, en unidades, digamos, de lo que puede ser aproximadamente un grado, corresponde a 0,01745329,3 radianes. ¿Ah? Así que multiplico estos dos elementos que tengo aquí y me queda 111.701. Entonces yo hice una abreviatura acá, lo reduje un poquito. Para eso es lo más sencillo, más mnemotécnico, 111.000 metros. Entonces, ¿dónde se ha ocupado aquí la relación esta que pi radianes es a 180, como teta radianes es a 1 grado, para convertir este valor que tengo ahí arriba. Ya, ejemplo, sentido del viento, tengo norte, ¿cierto? Norte. Norte es la dirección donde va el viento, digamos, va dispersando el contaminante. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Dice que el ángulo teta es igual a 0. Y la velocidad del viento ahí, bueno, en este caso vamos a considerarla 3,64 metros por segundo. Ahí tengo las coordenadas de la fuente. 70.275544, ¿cierto? Y el I0 menos 18.47. La distancia máxima, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, yo lo calculé para la coordenada norte. El programa, el Screen View, ¿cierto? Me indica que la zona de máximo impacto ocurre a una distancia de 8.490 metros, ¿cierto? Y la concentración justamente que alcanza en el máximo, en el punto de máximo impacto, es 49.81 microgramos por metro cúbico. ¿Ah? Ya. Así que el X como ahí, ¿cierto? Va a ser la primera coordenada que tengo ahí, menos 70.27544, ¿cierto? Más la distancia máxima, que es 8.490 metros, dividido por 111.000 metros por cada grado. ¿No? Arriba están décimos de grado, este también va a estar en grado, ¿cierto? Porque metro se me cancela con metro y este es adimensional. Y entonces el ángulo es 0 grados, entonces por lo tanto el seno de teta, seno de 0, ¿cierto? Me va a dar un cierto valor, que en el fondo es 0, y aquí tengo 8.490 por coseno de 0, y entonces esto es en el fondo coseno de, supongamos en este caso, ¿cierto? Coseno de 0 es 1. ¿Ya? Así que el primer valor que tengo yo aquí es, esto se anula y me queda 70.27544 con signo negativo, ¿cierto? Más esta división por esta otra por 0 grados, me anula todo esto, así que en definitiva me queda este valor. Menos 70.1898834, que es la suma de esto, ¿cierto? Bueno, esto si es 0, tendría que quedar igual, ¿cierto? Va a quedar igual este valor. El eje Y probablemente va a cambiar porque estamos trabajando hacia el norte. Bueno, en el fondo va a quedar esto con la coordenada de la fuente, ¿cierto? Más hacia el norte. Entonces esta coordenada va a quedar constante, pero esta va a variar. ¿Ya? ¿Cómo varía? Porque menos 18.475 más 0.077, que es la relación que hay entre distancia y el factor de conversión, ¿cierto? Esto está en grado, multiplicado por 1, porque coseno de 0 vale 1. Así que me queda aquí menos 18 puntos, es la suma de esto con eso, punto 40,00365. Y el primero va a quedar igual. Y así sucesivamente para las otras velocidades, que son 5 en total. Así se calculan todas las coordenadas x, y. Vamos a la representación en planilla Excel, ¿cierto?
Vamos a asumir que el cálculo ya se realizó para un conjunto de parámetros como los siguientes, ¿cierto? Fuente puntual, temperatura de salida de los gases 343, 239, el valor, digamos, la temperatura asumida, altura del receptor, temperatura ambiente, la altura del receptor sobre la estación 2 metros. De aquí vienen los datos de velocidad del viento a 10 metros de altura, 3.6 con coordenada norte, 3.0 con coordenada noreste, 2.9 con coordenada este, 270 coordenada sur y 3,4 coordenada oeste, ¿cierto? Ya. Condiciones de estabilidad atmosférica siguen siendo la F, worst case, el peor de todos los casos, y la distancia va a ser entre 1 y 20.000 metros. ¿Sí? Estos 5 puntos generan 5 outputs, cuyos parámetros resumidos son los siguientes. Por ejemplo, el primero, 3.6 en dirección norte, me genera este punto máximo de impacto al metro, 8.476. ¿Quién proporciona este dato? El programa, el Screen 3, visto con el Screen View. Yo lo calculé, entonces este es un resultado, no tienen que calcularlo ustedes, lo vamos a ocupar como dato. Y la concentración también la tomé de ahí, 52.01 microgramos por metro cúbico. Ya, entonces esto que está aquí se sigue calculando con esta distancia, ¿cierto? El punto máximo de impacto. Entonces, vamos a ir a una planilla Excel, ¿cierto? Para graficar con este grupo coordenadas cómo va a quedar la distribución de la zona de impacto, digamos, georreferenciado sobre el Cerro Chuño, ¿no? Ya. Primero se ubican las coordenadas de la fuente, luego se copian las otras coordenadas y se vuelve a copiar las coordenadas de la fuente. Entonces, esto se hace por traslación, dice acá, y en algún momento dado, cuando se acaba todo el cálculo, digamos, en un sentido, digamos, que podemos establecer, porque aquí en realidad hay dos sentidos, uno que tiene componente mar-montaña y otro al revés, montaña-mar. Entonces, el primer caso, durante la tarde, ¿cierto? Se copian todas las coordenadas de la fuente y aquí se genera también la oportunidad para cerrar esto en una especie de lazo, ¿eh? Un lazo que desde el punto de vista gráfico me cierre, porque si no este queda como un loop abierto. Si no se entiende mucho les puedo volver a explicar más adelante, pero la idea es generar un polígono cerrado. Entonces se copia otra vez las coordenadas de la fuente, y aquí tengo un área ya. Después se copian las otras coordenadas y finalmente se vuelve a copiar la fuente, se inserta un gráfico de dispersión de puntos con puntos y líneas para llegar a lo siguiente. Aquí tengo longitud y latitud, este podría ser la dirección justamente de la fuente, ahí, ¿cierto? Después, cuando tuvimos la otra dirección que era en el fondo noreste, 3.9, ¿cierto? Vamos a poder llegar a esta coordenada noreste, menos 70.2664, menos 18.402. La idea es que ustedes lleguen hasta el mismo resultado, ¿eh? Y así sucesivamente, aquí en algún momento cuando se terminan todas estas coordenadas, vuelvo al punto inicial, y aquí vuelvo a copiar la coordenada del origen, entonces me queda aquí referenciado como un valor, digamos, útil a tener, a considerar en el diagrama, ¿no? Y después sigo calculando las otras componentes que tengo ahí, ¿cierto? Dibujándolas. Entonces, la idea es llegar a una cosa de este estilo, ¿no? Dos polígonos cerrados por un centro, digamos, que constituye justamente donde está ubicado el Cerro Chuño, las chimeneas, se juntan dos áreas cerradas. ¿Ya? Ya. La idea, este gráfico que tengo aquí en Excel, la idea es llevarlo al Google Map, ¿cierto? Entonces hay que abrir el Google Map y entonces llevar pares de coordenadas y empezar a colocar con un alfiler amarillo ahí, ¿cierto? Donde va cada coordenada. Entonces vamos a la representación en Google Earth, ¿eh? Entonces, ¿cómo se haría la representación en Google Earth? Se copian cada uno de los pares de coordenadas en el Google Map usando el alfiler de la barra de comando y finalmente se inserta un polígono entre las tres primeras coordenadas y entre las dos últimas para alcanzar aquí. A esto tendrían que llegar ustedes. Aquí tengo la fuente sobre la cumbre del Cerro Chuño y aquí tengo un área de influencia que va hacia lo que podemos llamar nosotros el noreste, y esta otra influencia que más o menos tiene componente suroeste,
Entonces, esta es de día a partir del mediodía y esta es la noche a partir de la puesta del sol, ¿no? Entonces, tenía que llegar a una cosa de ese estilo. Probablemente algunos se atasquen por ahí, pero no se hagan problemas, ¿eh? Yo los puedo volver a asesorar más tarde cuando estén desarrollando esta prueba. Y entonces les puedo dar el remate, el punto final, como miércoles trasladar estas coordenadas que tengo ahí, les puedo indicar con otro video o lo hago directamente conversando con ustedes. Entonces va a quedar pendiente un poquito esta parte, ¿eh? Y aquí otra vista, ¿cierto? Vista con otra perspectiva, aquí tengo la fuente otra vez, el área de influencia que incluso llega hasta el cerro de Utah, ¿cierto? Y acá llega toda la parte del barrio cívico de la ciudad, está aquí involucrado, incluso hasta el puerto, incluso aquí está considerando, bueno, Velázquez está por aquí, ¿eh? Pero todo el área del puerto, digamos, esta zona del Morro, se ve complicado por esta zona que está durante la tarde con olor a humo, ¿eh? Bien. Así que eso les quería mostrar que es parte de lo que queremos preguntarle con el profesor Luis Felipe, ¿cierto? Como una pregunta adicional de la prueba, para que ustedes tengan también un tiempo razonable para resolverlo y lleguen con soluciones en el mismo estilo. Ya, la parte fina, digamos, de ver más o menos cómo se traslada a la planilla Excel cada uno de estos datos, y cómo se lleva el resultado de planilla Excel a este gráfico, lo vamos a dejar supeditado a un segundo video, ¿eh? Entonces, es una parte un poquito más específica porque tiene que ver con la prueba misma. Entonces, eh, hay que generar un enunciado para lo que significa la prueba que le estamos entregando con el profesor Luis Felipe, ¿cierto? Para que puedan desarrollarla con bastante holgura. Así que cierro acá y después les mando el otro video, digamos que va a venir con cómo se llena la parte fina con la planilla electrónica, una cosa de ese estilo, y el dibujo que estamos viendo aquí a la vista. Ya, que tengan buena tarde, ¿cierto? Si tienen dudas, pregunten. Yo estoy abierto a recibir las consultas y les deseo lo mejor. Así que voy a dejar de grabar acá, ¿cierto? Ya que tengan todos buena tarde. Me voy, gracias.